Marcos Buscaglia. ¿Cómo te va? Muy bien. Arranquemos con un tema que venimos hablando ya desde el comienzo del programa. Te lo pregunto así. Para romper el hielo. Para romper el hielo. ¿Vamos a pagar más o menos impuestos después de toda esta saga que empieza con estas elecciones y con los semi-anuncios de Macri de hoy a la mañana? ¿Lo preguntás como empresario o como familia? A ver, ya me empezaste. Y bueno, tiro al arco, sí, Marcos. tiro al arco. Yo creo que al final las familias van a pagar más impuestos, las empresas menos. Esto va a ser el resumen de la reforma impositiva. La reforma impositiva no puede bajar impuestos en términos netos. ¿Por qué? Porque hay un déficit fiscal de casi 6 puntos del PIB, ¿no? Entonces, si quieren bajar algunos impuestos, por ejemplo, no sé, algo relacionado con el impuesto al cheque, cargas patronales, a alguien hay que cobrarle más impuestos. No se sabe, esa es la parte que la tienen escondida, la que no sabemos exactamente. Se hablaba, ¿te acordás de la renta financiera? Hay disputas internas en el gabinete, poner renta financiera o no. A las familias, las empresas ya pagan. En algún momento, alguna gente hablaba de impuesto a las bebidas gaseosas, ya se puso, como el impuesto a la Coca-Cola, ya se puso en México, en Nueva York, en Chile, en Colombia. O sea, al final yo creo que las familias inicialmente van a pagar más. Después yo creo que va a haber reducciones para todos. Pero inicialmente es menos a las empresas, más a las familias, con la idea de bajarle la carga que tienen las empresas para que puedan crear más empleo. O sea, al final te vas a beneficiar, pero en el medio podés pagar más impuestos. Ahora vos decís no porque hay mucho déficit. ¿Qué novedades vamos a tener en reducción de gastos? Bueno, eso es muy interesante, porque vos hablabas del tema impuestos en Estados Unidos comparado con Argentina. Lo que sí cruza la historia argentina es los problemas del federalismo fiscal desde el nacimiento de nuestro país, ¿no? La aduana, quién se queda con la renta de la aduana. Y se viene eso en dosis agrandada, yo te diría, de acá a fin de año inclusive. ¿Por qué? Fíjate, hay por al menos 5 discusiones que se vienen. A ver. Presupuesto 2018. Siempre que se habla de presupuesto se habla de impuestos, gastos, lo cual implica, digamos, temas con las provincias. La ley de responsabilidad fiscal, que es básicamente un mecanismo para limitar los gastos de las provincias y congelarlo en términos reales y ajustados por inflación, con lo cual, con el crecimiento de la economía, ir licuando el gasto a lo largo del tiempo. Se viene también la reforma impositiva, ¿sí? Y en el medio se cruza un elefante muy grande llamado el Fondo del Conurbano, ¿sí? Donde es la provincia de Buenos Aires versus el resto de las provincias. Estamos hablando de más o menos 50.000 millones de pesos en disputa. Y como las provincias, excepto Buenos Aires, ven que les pueden sacar recursos, dicen, ojo que a fin de año vence el impuesto al cheque, ¿sí? Donde el impuesto al cheque hoy se coparticipa solamente un 30%, no la totalidad del impuesto, como ocurre con el caso, no sé, del IVA. Y entonces dicen, ojo, porque podemos usar esto como mecanismo de negociación. Entonces hay una gran negociación por un montón de recursos y sobre el Fondo del Conurbano, disculpa que te interrumpo, sí, no, está bien. Pero si estamos hablando de que el peronismo está en una situación políticamente recesiva. Sí. Miro la personalidad política de Vidal y tiene 70% de imagen positiva. Le preguntan a la gente, ¿usted a qué político le dejaría a los chicos si se va de vacaciones, se va un fin de semana? 60% a Vidal. Además, ¿le vas a dar un fondo del conurbano? No volvemos nunca más, dicen los peronistas. Nunca más. Si el principal límite político para del fondo del conurbano están los resultados de ayer, me parece. Imagínate, estamos hablando de 50.000 millones de pesos a valores de este año. O sea, es un montón de plata. Que Macri, además, me parece que la quiere poner la pierna en esta discusión. Va a ser una discusión muy interesante. Claro, pero los gobernadores tienen con qué contrarrestar, porque vence el impuesto al cheque a fin de año y si se coparticipara totalmente, el gobierno nacional perdería un monto bastante grande, más o menos más de 3.000 millones de dólares con respecto a lo que cobra hoy por esta distribución que se aprobó en el medio de la crisis. Ahora, la pregunta que te hago es, ok, coparticipás todo el impuesto al cheque, no lo sacás nunca más el impuesto al cheque, que es un impuesto que supuestamente en algún momento tendrías que sacar. Nunca más. Nunca Herencia más. del 2001 nunca también, más, ¿no? Nunca más. Como las redenciones. Exactamente, exactamente. Bueno, ya hoy es difícil. Decir que lo van a sacar sería... Esperar que lo saquen ya es difícil hoy. Probablemente lo que se puede ir haciendo es ponerlo a cuenta de ganancias, como que puedas usarlo a cuenta del impuesto a las ganancias, lo cual también implica una discusión federal siempre. Por eso te digo, este tema federal va a ser lo que va a cruzar. Por eso el presidente llama a los gobernadores a hablar, porque si vienen discusiones entre el presidente y los gobernadores principalmente. Ahora, estás nombrando varios temas: presupuesto, fondo del conurbano, reforma impositiva con impuestos coparticipables, restricción del gasto de las provincias o de todas las jurisdicciones. Sí.
En realidad es una sola reforma, porque todo esto... Por eso yo creo que va a haber una gran discusión de acá a fin de año. ¿Por qué a fin de año? Porque a fin de año es cuando vence la capacidad de los gobernadores de negociarle a la nación de no digamos, prorrogar el impuesto al cheque. Entonces yo me imagino que van a querer terminar esta negociación donde todo entra en uno, incluyendo una negociación política y no jurídica del Fondo del Conurbano, como todo un paquete. Fíjate vos, cuando vos mirás, uno puede sacar, yo creo, 3 conclusiones de todas estas negociaciones. Primero, la provincia de Buenos Aires hoy está muy perjudicada en términos relativos. Entonces, si yo tuviera que mirar la situación dentro de un año hoy, yo espero que algo mejore la situación de la provincia. No sé si será por los 50.000 millones de pesos, pero algo tiene que mejorar. La provincia de Buenos Aires recibe 20% de lo que es la coparticipación, se llama secundaria, si es lo que se reparte entre las provincias, y básicamente la provincia es mucho más del 30% de la población, de la actividad económica, o sea... está bien, las provincias podrán decir, bueno, nosotros le subsidiamos a los bonaerenses la luz, el gas, etcétera, pero eso a lo largo del tiempo ya no está más tampoco. Entonces, la provincia de Buenos Aires va a terminar con más plata. Cuando uno mira la historia de las discusiones fiscales federales desde la vuelta de la democracia, fíjate que excepto en momentos de crisis como 2001, donde justamente se aprueba el impuesto al cheque con solamente 30% coparticipado, o momentos de mucha abundancia como el 93, donde empezó a crecer la economía, se disparó, mucha abundancia, excepto esos 2 casos, en el resto de las discusiones siempre las provincias le sacaron un poco de plata, algo de plata a la nación, siempre. Entonces yo creo que no va a ser distinto en el sentido que si las provincias pierden contra la provincia de Buenos Aires algo de plata por el Fondo del Conurbano, algo le van a ir a pedir que les reponga el gobierno nacional. O sea que la plata del Fondo del Conurbano la termina poniendo Macri. No creo que toda, o no sé si toda, pero alte. Pero la tercera conclusión, y ya lo último, es... en general, cuando uno mira la relación de fuerzas, hubo momentos donde las provincias tuvieron muy poca fuerza y pudieron negociar nada. Por ejemplo, durante el kirchnerismo. El kirchnerismo contaba con muchos recursos discrecionales, que es justamente parte del impuesto al cheque, las retenciones que no se coparticipan y toda la plata que le daba el Banco Central que iba directo a la nación, con lo cual tenía mucha plata para disciplinar gobernadores. Una relación muy despareja. Relación despareja, por otro lado, es al principio del gobierno de la Rúa, cuando, no sé si te acuerdas, la economía estaba cayendo. Sí, ahora tenés un peronismo con mucho poder parlamentario y poco poder en la opinión pública, y un Macri con mucho poder en la opinión pública, pero tiene que al final... Más balanceado. Vamos a ver, con lo cual no le van a poder sacar demasiado tampoco, yo creo. La seguimos el lunes que viene. Buena semana.